Ya estamos de vuelta en Levántate OK y para hablar de un tema que desearíamos no hacerlo. Hablamos del caso de Marta, la hija de María Pérez Verdejo, que un día tomase un batido con trazas de frutos secos, sufrió una alergia. Esa alergia, se resumo brevemente porque ahora nos va a contar su madre, desencadenó que haya acabado en coma. María, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, que no te imagines cómo lo sentimos, porque estamos aquí comentando este caso con Ricardo Aparicio, por ejemplo, que le pasó algo en un parecido, entre comillas, en un vuelo a Estados Unidos a su hijo, también con frutos secos, tuvo una reacción alérgica tremenda. Una reacción alérgica a un bombón que llevaba una avellana. Mi hijo tenía 2 años en ese momento, nadie sabía que era alérgico y afortunadamente, no es el caso de Marta, se le hinchó el ojo, no veas cómo se le hinchó el ojo, afortunadamente igual que se le hinchó, se bajó, pero bueno, el susto fue tremendo. Fue tremendo. ¿Vosotros sabíais que ella era alérgica a los frutos secos? Sí, claro, Marta es alérgica a los frutos secos desde siempre. ¿Cómo fue esa ingesta de ese batido? ¿Dónde fue? Pues ella se había apuntado a un gimnasio hacía muy poquitos días y al finalizar la clase, por lo visto, el dueño del gimnasio les ofreció un batido. Ella preguntó qué llevaba, porque al final un alérgico siempre pregunta lo que lleva, ¿no? Y al decirle que no llevaba frutos secos, ella se lo tomó. Y en tomarlo, pues enseguida vio que algo no iba bien y salió para el centro de salud. Es que, disculpa, me pongo tan en tu piel con lo que me estás contando, porque aquí todos hemos hecho deporte, o hacemos deporte, vas al gimnasio y además, ¿con qué edad tenía en ese momento Marta? 18 años. 18 años y tú no desconfías de lo que te dicen, te lo tomas y al cabo de ¿cuánto comienzan los síntomas? Al momento, fue instantáneo. Al final, una persona que tiene una alergia alimentaria, eso es al momento de tomártelo. Ella nada más tomarlo salió disparada al centro de salud porque ya vio que algo no estaba bien. ¿Y qué es lo que ocurre en el centro de salud? Pues en el centro de salud no le hicieron demasiado caso, le pincharon un Urbasón y la enviaron a casa. Ella enseguida me dijo lo que había pasado. Y en llegar a casa, es que estaba muy cerquita a casa del centro de salud, le dije, no, vámonos para el centro de salud corriendo. Y yo incluso avisé, ¿no?, que íbamos de camino, porque sabía que una cosa así pues puede derivar en algo muy peligroso. Y nosotros, bueno, pues lo recuerdo perfectamente, llegar allí, bajarse del coche con su bolso colgado, entrar a la consulta del médico y en poco, pues Marta, mientras le preguntaba al médico qué pasa y todo esto, ella ya empezó a no poder respirar. Le dije, por favor, pincharle la adrenalina rápido y ya me echaron de la sala y ya empecé desde fuera a oír que las cosas no iban bien y entró en parada. ¿Qué explicación le puedes dar, o después del tiempo que ha pasado, a que le enviaran a tu casa, en que no le pincharan la adrenalina en su momento? ¿Qué explicación das a la actitud que tuvieron en ese centro de salud? Pues la actitud que yo veo es falta de interés, falta de escuchar a las personas que van con un problema al hospital y de hecho pues no paras de leer noticias, ¿no?, de las consecuencias tan graves que tiene cuando va gente en repetidas ocasiones a urgencias y no les hacen caso. ¿Por qué estamos en esta situación? Lo desconozco, no sé si la gente no tiene ganas de hacer, no todo el mundo evidentemente, ¿no?, pero falta de interés, falta de ganas, porque al final, según me han dicho, que no sé si es así porque yo no soy doctora ni pretendo serlo, como digo siempre, hay un protocolo a seguir. Y por lo visto el protocolo debería haber sido adrenalina, gotero y estar en observación, y no se hizo. Yo en las redes sociales publico post todos los días, ¿no?, y pongo que por qué no hay seguimiento de los puestos de trabajo ni valoración de las competencias de todos los puestos que pagamos todos, porque eso no está. Si tú haces mal tu trabajo y tienes un fallo así, te echarían a la calle en cualquier trabajo, o por lo menos habría alguna consecuencia, pero aquí no pasa nada y juegan con la vida de la gente. María, y debo hacer esas preguntas porque además tú misma quieres denunciar la situación para que no le pase a nadie más como le ha pasado a tu hija, lo cual es muy generoso por tu parte. Pero que sepas que me debo hacer esas preguntas porque mi equipo lo sabe y aparte nuestros espectadores, que yo siempre huyo del morbo de una forma absoluta. Es algo que no puedo con ello. Pero tú misma lo has comentado y como decías, tú quieres denunciar esto para que no le pase a nadie más. Y comentabas, el corazón de mi hija estuvo 10 minutos sin latir.
¿Qué pasó en esos 10 minutos? Sí. ¿Cómo es posible que dejaran que estuviera 10 minutos sin latir el corazón de tu hija? Cuando yo estaba fuera de la consulta, Marta entró en paro. Yo estaba en ese momento muy nerviosa porque escuchaba cómo hablaban dentro. Pues no sé ni si era un minuto, ni si era 20, ni si era una hora. Yo estaba tremendamente nerviosa, asustadísima, llorando muchísimo. Y cuando salió el médico, pues nos dijo que Marta había estado atendida todo el rato, que había estado en parada 10 minutos y que la iban a trasladar al COI. Y lo que también estás denunciando y te quejas es que tu hija fue sedada, mejor que lo expliques tú, para que lo digas correctamente, pero Sí. con demasiada sedación, decís. Tuvo demasiada carga de sedación. No, lo correcto no sería demasiada carga de sedación, sino que iniciaron a hacer allí cuando me decían que mi hija se moría, que lo asimilara, pero yo cada vez que entraba a la visita de la UCI, la maquinita tenía la sedación más subida, ¿no? A 3, a 4, a 5, a 6, y yo les decía, si mi hija me decís que se va y cada vez está más sedada, ¿cómo pretendéis que ella pueda reaccionar, ¿no? Y esto es una pelea que tuve en UCI pues con diferentes médicos hasta que conseguí que uno de ellos le bajara la sedación, porque es que es increíble. Si tú me dices que se va, que mi hija se va, ¿qué oportunidades le estás dando de venir si está más sedada? No lo entiendo. ¿Qué? Mira, perdóname que incida en esto y súper claro con mi equipo porque es que no quiero hacerlo contigo para no hacerte más complicado, pero permíteme que haga una reflexión y es que yo no puedo entender que le digan a una madre, asume que tu hija se va a ir. Totalmente. Si se va, que llegue ese momento, entonces que se lo digan, pero antes, ¿cómo puedes decirle a una madre? Asume que tu hija se va a ir. Me parece muy cruel. ¿Cómo no lo intentas hasta último momento, no? Salvarlo. Y ve asumiendo, ostras, no, hombre. Es impresionante. Además yo desconozco el shock anafiláctico que tuvo Marta, pero en un 99% de los casos, lo sabe bien María, esto pinchándote adrenalina no tiene por qué ir a más. Pinchándote adrenalina es un seguro, un salvoconducto que cualquier persona que es alérgica debería de llevar. Y simplemente decir algo, frutos secos, lo digo por la experiencia de mi hijo, ese batido que pregunta, ¿tiene frutos secos? No, cuidado con una palabra que se llama trazas. Hay muchos que dicen, puede contener trazas. Huid de eso. Si sois alérgicos y veis trazas, mejor eliminarlo. Y dicho esto, además, María, también comentas que dejaron a tu hija una semana sin comer. No tiene sentido eso. Sí. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el sentido de que dejen a tu hija una semana sin comer? Pues te podría explicar innumerables cosas que nos hicieron en ese hospital, de inhumano total, Lo estoy viendo. De inhumano es que no tenía nombre. ¿Por qué? Porque Marta, para ellos, como tenía tantas alergias, según sus médicos, solo le podían dar una alimentación de estas preparadas, de compuesto preparado. ¿Qué pasa? Que esta alimentación le sentaba mal. Se le veía, ¿no?, con dolores de barriga, retorcijones. Yo le insistía muchas veces que algo estaba pasando, que no era. Le decía lo mismo. Yo no soy doctora, pero es que cada vez está como retorciéndose, como cólicos de barriga. Al final le insistí tanto que uno de los médicos le puso una buscapina y con la buscapina desaparecieron los dolores de barriga y le dije, hombre, pues quizás a lo que estoy diciendo tiene algún sentido, ¿no? Claro. En estas interrumpieron esa alimentación y comenzamos con la alimentación natural, comida triturada. Pero los médicos de ninguna manera que llevaban a Marta querían esa alimentación, volvieron a introducir la alimentación preparada y esta se interrumpió varias veces, incluso haciendo ella reacción urticaria. Pues no había manera y entonces al final les dije un día, es que no puedo tolerar más que mi hija esté así, encima ha hecho una reacción urticaria, el médico que había de urgencias le ha quitado la alimentación porque es que le da reacción alérgica. Y lo que hicieron es quitarle otra vez la comida y esta última vez la dejaron 7 días sin comer y los 3 primeros sin ni siquiera poner suero. Y me dijeron que como yo no quería la alimentación esta comprada, pues que mi hija podía aguantar hasta 7 días sin comer, que estaba sana, que no pasaba nada. Mira, de verdad te lo estoy diciendo, María. Me parece de una crueldad tan extrema que yo no recuerdo algo parecido, y mira que aquí estamos cada día con noticias, y con noticias realmente algunas tremendas, no recuerdo algo ni medio parecido a lo que nos estás contando. Da la sensación que esta gente olvidaba que tú eres una madre
que estabas sufriendo por la impotencia de no poder ayudar más a tu hija y que estabas viendo que no se le estaba dando... Bueno, de hecho, tuviste que luchar para conseguir la tutela judicial de tu hija. Para conseguir tan solo el historial médico, porque no tenía ningún informe, no me daban nada, ni siquiera me informaban de las medicinas que le daban. O sea, ha sido... Es que te podría decir todo. Marta estaba allí, ella sufriendo... Estaba Marta con la cara desencajada, sudorando a más no poder, a 150, 160 pulsaciones. O sea, sufría muchísimo y le pedíamos a los médicos que por favor hicieran algo. Y los médicos no se la miraban. Entraba un médico y otro al cabo de horas de llamarlos y nos decían que si no queríamos entender lo que nos había dicho su médico, que Marta no sufría, que nos desistiéramos ya, que Marta no sufría nada. Y yo le decía, ¿tenéis alguna evidencia médica que mi hija en el estado que está no sufra? Y me decían, no, pero no sufre. Le digo, entonces no me lo digáis más, por favor. De ver a mi hija como la estoy viendo aquí hasta 16 horas, que tuvo una parada cardíaca en la habitación por el sufrimiento y las pulsaciones que tenía, y me decían que un corazón joven aguanta. Es que, bueno, sin palabras, disculpa que diría muchas cosas, pero que pongamos en el caso de que un corazón joven aguanta. ¿Qué tiene que ver que aguante un corazón joven para que se le esté, entre comillas, y perdonad la palabra, torturando? Porque es la sensación que tú estás dando explicando esto, que se deje a una... Sí. Es decir, a un paciente que no estuviera en coma, ¿se le dejaría de dar de comer? No. ¿Una semana entera? No. Se buscaría una alimentación acorde al paciente, que es alérgico. Correcto. Alérgico, pues claro, una alimentación acorde, pero, bueno, hagamos una cosita. Sales del hospital, te llevas del hospital de Alcoy, creo que es, te llevas a tu hija Sí. y te llevas a otro hospital donde se le da un tratamiento distinto al que ella comienza a reaccionar. Sí, sinceramente, Marta, solo entrar aquí al hospital de Alcoy... No, solo entrar aquí al hospital de Alcoy, de Valencia, enseguida nos esperaron los médicos porque yo les había explicado vía telefónica la gravedad de la situación y la urgencia que teníamos en el traslado, porque el traslado era el martes y yo les supliqué si no podía ser el lunes por la tarde, porque yo veía que Marta se apagaba, estaba realmente muy mal. Entonces, al llegar aquí, la verdad es que el equipo médico, nada más verla, actuó enseguida, subieron un montón de médicos, nutricionista, todo, se pusieron en marcha y Marta en menos de 48 horas, yo creo que en 24, dejó de sufrir. No hay nadie tan bueno. 3 meses se pasó mi hija sufriendo. Si veis las fotos de sus piernas, sí, lo que le hicieron en 3 meses es una calamidad. Sí. Y que llegues a un hospital y te digan que no han visto nunca llegar a una persona en una situación tan lamentable viniendo de un hospital, pues es muy triste. Y que mi hija dejara de sufrir en nada. Y claro, realmente aquí se padeció por su vida llegando a Valencia porque llegó tan mal que no sabían si iban a poder remontarla. Pero mi hija remontó porque mi hija estaba agarrada a la vida, quería luchar a pesar de lo que le ha pasado, a pesar de lo que le han hecho en Alcoy, mi hija está luchando por la vida. Como tú, que te vemos que como cualquier madre lucha por su hija, se aferra a la vida de su hija y entiendo perfectamente lo que has tenido que vivir, una pesadilla. Ya no solamente por la situación de tu hija, sino por encima ver el tratamiento que se le estaba dando a tu hija. Y sin embargo dices que no piensas de momento emprender acciones judiciales contra ese hospital, porque lo primero para ti es la salud de tu hija y que Marta se ponga bien. Claro, para mí lo primero es que Marta reciba el tratamiento que necesita, que yo llevo, y mi marido y yo y mis hijos llevamos luchando con esto desde que pasó, porque primero teníamos que sacarla de ese hospital a toda costa, luego hemos tenido que luchar para encontrar nosotros un hospital donde trasladarla, porque eso lo hemos buscado nosotros, nadie nos lo ha facilitado. Y ahora seguimos luchando porque cada 2 por 3 a Marta nos la echan del hospital porque no quieren pagar el hospital de Alcoy y la dirección me dijo que no quería gastarse 10.000 euros que vale el tratamiento de mi hija
que, como digo siempre, ¿no? Que yo quiero que mi hija vaya en un Mercedes y le toca ir en un 600. Me dijo cosas muy desagradables. Y yo ahora sigo luchando para que mi hija tenga aquí una continuidad. Ahora, después de montar un circo en las redes sociales, me vuelven a dar 2 meses. ¿Quién sabe lo que va a tardar mi hija en recuperarse? Claro. ¿Por qué tengo que estar sufriendo? Si mi hija necesita 1 mes, que tenga 1 mes. Si necesita 4, que tenga 4. Lo que ella necesite mientras esté recuperando. ¿Por qué tengo que estar sufriendo que me van a echar mañana? Evidentemente. Sobre todo porque además Marta, como buena luchadora, sí que ha reaccionado y de hecho en ocasiones hasta balbucea mamá. Qué bien. Por tanto, da a pensar que vaya si quizá hubiéramos comenzado antes con ese tratamiento, porque estamos hablando que en estos tiempos el tiempo es oro justamente, pero Marta reacciona. Marta reacciona a pesar de la negativa de todos los médicos de Alcoy y de su actitud y de yo quiero entender que se decidiría en comité interno de esta gran manera que llevamos toda la política. Yo creo que se decidiría en comité interno que mi hija no tenía vida, ¿no? Y por eso todos nos debían tratar así, pero que no es verdad, que mi hija tiene vida y la ha tenido y casi se la han quitado, casi muere en Alcoy muchas veces. Y mi hija sigue luchando, ha sido una campeona. Que nos dejen, por favor, de poner piedras en el camino, que le concedan las intervenciones que necesita, que no se las dan, que pedimos el oxígeno para cuando tenía que venir a casa, porque nos han empezado a dar permisos fines de semana, que ella está bien, para recuperar en casa y tener esos estímulos. Pedimos el oxígeno, no nos lo pusieron, estuvimos 2 meses esperándolo, nos lo han tenido que poner desde el centro de salud de Ibi porque desde Alcoy no nos lo han puesto. Y todas las cosas son una negativa o quedan en espera. ¿Por qué mi hija tiene que esperar para que le hagan una intervención de una medicación que necesita? Que lleva 2 meses ya o 3 esperando. ¿Por qué? María, ¿Porque no lo merece? ¿Porque no lo necesita? Totalmente. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando hago entrevistas de este estilo, como cuando estaba en una punta de Televisión Española y pasaba algo así, yo me niego a que esto sea una entrevista en la que colguemos y digamos, pues mira, qué historia nos ha contado, qué interesante y adiós muy buenas. Yo lo que te ofrezco, y te lo digo con el corazón en la mano, tanto del podcast que hacemos cada mañana en OK Diario como el programa que hacemos aquí cada día, tanto en el Toro Televisión como en el resto del grupo Media, que además se emite en el extranjero, es que si de verdad ocurre cualquier cosa ni medio parecida, a que te digan que tu hija pues no va a recibir ese tratamiento, nos lo digas porque esto no va a quedar aquí. Nosotros conectaremos contigo tantas veces como haga falta para denunciar que tu hija sí que responde a un tratamiento. Por tanto, cuidado porque además a nivel legal también estamos muy bien asesorados gracias a Durán y Durán Abogados. Sí. Y que cuidadito queremos con todo el peso de la ley porque lo que se está haciendo es, no estamos hablando de una persona en estado vegetal, no estamos hablando de una persona en otras circunstancias, no, una chica joven que ha tenido un tratamiento no acorde al que se merece y sobre todo que sí que está reaccionando a ese tratamiento. Así que, María, por nuestra parte, no dudes que no vamos a dejar aquí este tema, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Hombre, ¿qué le podemos decir a una madre luchadora como tú? Que adiós muy buenas no soy capaz, porque Marta podría ser mi hermana, mi sobrina, la de cualquiera. No vale eso, que como no nos conocemos personalmente, no vale. Aquí tienes, durante el tiempo que dure este programa o el otro que hacemos, comunicación directa para decirnos y denunciar lo que estimes oportuno. Como si tiene que ser a diario. María, a diario. Muchas gracias. Solo faltaría. Muchas gracias, de verdad. De verdad que muchísimas gracias porque hemos pasado y estamos pasando un infierno muy grande. Claro. Y te sientes muy desamparado y muy solo. Evidentemente. Y es que, además, lo que ahora mismo necesitáis es ayuda. Marta, por supuesto, pero vosotros también, para mantener la moral alta y sobre todo ver que no estáis solos. No puede ser. Y de verdad que, no, gracias a ti por ser generoso y contarnos tu historia, pero también por dejarnos participar, porque en el fondo, si esto acabara aquí y dijéramos adiós muy buenas, primero, ¿qué tipo de gente seríamos? Y en segundo lugar, es que no podríamos irnos a casa sin más. Ricardo, ¿tú querías participar? No, que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que este equipo médico, estas enfermeras, estos médicos, estas personas que atendieron a Marta, es decir, por una cuestión ya de salud... de humanidad.
y de todo el país, ¿no? No pueden irse de rositas, no pueden quedarse la cosa impune. Yo entiendo que ahora lo importante es que Marta se recupere, que Marta se mejore, pero esto no puede quedar así, vamos. Evidentemente. Pero sobre todo, lo primero, lo más importante, que es lo que quiere María, centrar los esfuerzos en la recuperación de Marta. Por supuesto. Y en serio, ya sé que todo lo que te digamos no va a valer de mucho, porque al final no está ni en tu mano ni en la mía la recuperación total de Marta. Pero sí que quiero que sepas que no estás sola y que si aquí podemos hacer mínimamente algo de fuerza, que parece que en este país, si no se hace fuerza a nivel mediático, a veces las cosas no funcionan. Bueno, pues aquí vamos a estar, siendo muy pesados y somos muy cabezones, para que el caso de tu hija no quede en una anécdota o en una estadística. Gracias. Si algo tengo yo también es que soy muy persistente, muy tenaz. Así que, como digo yo en mis redes sociales, yo no me voy a cansar nunca de luchar por mi hija, voy a seguir luchando, igual que hago todas las noches publicando un post aludiendo a Consellería de Sanidad, a Chimo Puig y a todo el mundo, y les pongo, ¿vais a seguir mirando para otro lado? Muy bien. Porque las tengo. Se ha cortado la comunicación brevemente, pero te hemos entendido, María, te hemos entendido. Y sí, es verdad. Parece mentira que a veces hablamos de gente que parece que sean muy sensibles con unos temas y totalmente insensibles con otros, como es el sufrimiento de una madre, ojo, y de una hija. Así que, María, que lo dicho, que esta no va a ser la única comunicación que tengamos. Por favor, si hay cualquier avance, dínoslo, que nos hará mucha ilusión saberlo. Y si, por desgracia, como decíamos anteriormente, sigues encontrándote contra un muro, entre todos haremos fuerza para acabar con ese muro. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, de verdad. Estaremos en contacto y seguro que nos iremos comunicando. Y cualquier avance de Marta os lo haré saber, porque seguro que os hará tanto como a mí. Sí. Que sepáis que hoy Juan le ha dicho: Marta, cuando te pongas bien, ¿quieres que vayamos a la bolera? Y Marta le ha dicho que no. Ella quiere ir a la discoteca, que la dice. Pero sin tomar partido. María, que no te olvides de sonreír, por favor. Por ti y por tu hija. Sí. Bueno, y por tu hijo, que lo veo ahí, que estaba al ladito tuyo. Sí, está, es que hemos venido a ver a Marta y estamos en la habitación, que ahora está Marta en rehabilitación y ahora subirá. Ok, un beso muy fuerte. Gracias, de corazón. De todo corazón. Chao. Hasta pronto, María. Hasta pronto. Hasta pronto. Wow, madre mía. Qué historia, y sobre todo, yo de verdad, discúlpame, pero en este país parece que se hacen movimientos por cosas que... y por el sufrimiento de una madre, y la dejan sola. Un poquito de humanidad. Vamos controlando y mirando abogados, que si hace falta, ya habéis visto que ha tomado casos de forma totalmente altruista, no les va a pesar coger un caso más para llevarlo hacia adelante.